Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y continuar con nuestra programación desde muy temprano. Tocar temas electorales, y para ello pues hemos invitado precisamente a Juan Valiente, director de Asuntos Políticos del partido Nuestro Tiempo, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, Juan. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. También me acompaña Aida Betancourt, directora de Proyectos y Alianzas también del partido Nuestro Tiempo. Bienvenida, Aida. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar platicando esta mañana. Bueno, es interesante desde luego conocer cómo ahora ya tiene bastante definida todo su trabajo, su plan de acción. Y esta mañana, por cierto, uno de los matutinos plantea: hemos puesto mucho esfuerzo en reclutar a las personas correctas, decía Johnny Wright, presidente del partido Nuestro Tiempo. Y también ya con tu incorporación oficial directamente, Juan, de quien habíamos estado en el pasado, desde luego examinando el escenario de la política del país y tu decisión de poder entrar a actividades ya de carácter partidario. Que Nuestro Tiempo entusiasme a los ciudadanos, que no dejemos la política a los políticos, sino que de alguna manera hagamos de la política algo donde los ciudadanos contribuyamos para construir un mejor país. Siempre el tema de la política ha sido un poco visto con miedo por los ciudadanos, porque uno no termina de entrar cuando ya de alguna manera está enlodado, y en las redes sociales fácilmente los troles y los discípulos y los seguidores sin criterio pues lo acaban a uno a veces sin discutir las cosas de fondo, y entonces la gente le tiene mucho miedo a la política, y nosotros creemos que tenemos que evitar que se siga demonizando la política, que se siga demonizando lo público, y lograr a través de la incorporación de ciudadanos honestos y capaces un mejor servicio para los ciudadanos. A ver, ¿cuáles van a ser aquellos aspectos, Aida, determinantes dentro del partido y que pueden de alguna manera hacer clic con la población, y sobre todo cuando estamos hablando de un nuevo escenario político del país, ¿no? Tenemos un nuevo gobierno, tenemos un nuevo presidente, ¿verdad? Y que de alguna manera también ya vamos a entrar a examinar cómo está coyunturalmente hablando el país, ¿eh? Sí, nosotros, como bien decía Juan, estamos conscientes y hemos hecho un ejercicio de escuchar a los ciudadanos, incluso en el proceso de inscripción del partido, que da la oportunidad de realmente tomarse el tiempo de platicar, de escuchar a los ciudadanos en el proceso de convencerles, de darnos estas firmas de respaldo que necesitábamos para poder inscribirnos como partido político. A ver, hay un grupo que destacan las recientes encuestas que no se sienten representados precisamente por, digamos, como los partidos políticos. Hay un nicho poblacional bastante atípico. Veamos cómo pescar en ese mar, ¿no? No sé si de alguna manera viene el comparativo reciente polémico del 96 con el 4%. ¿Cómo ustedes examinan ese escenario y por el cual ustedes pueden moverse como partido que están de alguna manera queriendo marcar la diferencia en esto, Juan? Bueno, realmente sigue habiendo un segmento muy importante de la población, cerca del 50%, en algunas elecciones un poco arriba, un poco abajo, pero hay un segmento muy importante que está tremendamente distante de los procesos electorales y de la política nacional. Entonces, precisamente nosotros queremos convertirnos en una opción y poner una nueva alternativa política al servicio de esta gente, de aquellos... ¿No quieren ser de ese 4% ustedes? Bueno, es que nosotros creemos que esa es una discusión... Perdona un poco el símil, pero esto fue polémico recientemente, ¿no? Sí, yo sé, por supuesto, pero nosotros no nos sentimos ni parte del 96% ni parte del 4%, porque a nosotros nos interesa la buena política para el país y para los ciudadanos. Y ciertamente
Hay cosas, digamos, de los que apoyan el 96% que parecen razonables apoyar, y hay cosas de los que se oponen el 4% que parece razonable oponerse. Entonces, esa división es un poco artificial, y construir popularidad sobre la base de fomentar la división y el odio entre unos y otros, y decir tú me das asco porque sos del 96% o tú me das asco porque sos del 4%, realmente es una discusión que nos divide y que no construye. Nosotros lo que queremos buscar es realmente hacer de la política algo diferente, y por eso llamamos a los que por años han votado por el menos peor, porque no han encontrado una opción política que realmente lo represente. Mira, esto parte de dos cosas. La primera es que evidentemente el presidente Bukele entra a gobernar, entra a navegar la política nacional con viento en popa, y eso le da pues mucho aire y mucho espacio. El hartazgo de los ciudadanos con los partidos políticos tradicionales, principalmente el FMLN y Arena, es de tal magnitud que los ciudadanos parecen decir a través de las elecciones cualquier cosa hubiera sido peor. Y obviamente nosotros en algunos temas no estamos tan seguros que eso sea cierto, pero esa es la percepción y el accionar de los ciudadanos. Y por supuesto que estos partidos se han ganado a dedo ese repudio, pero es peligrosísimo para la democracia que los ciudadanos nos volvamos ciegos a los signos del autoritarismo o del populismo que hay evidentemente. Uno ve cosas importantes. Por supuesto que nos alegra muchísimo que se logre bajar el nivel de homicidios en el país. Esperamos que se haya hecho, obviamente o únicamente, por la evidente política represiva que se está implementando. Sabemos nosotros que para que esto tenga una sostenibilidad y para que esto sea como más permanente de la cultura nueva salvadoreña, debe ser basada en una solución que contenga inclusión y desarrollo, no solo represión. Pero hay muchos más espacios para trabajar donde uno todavía no lo ve. Por ejemplo, algunos de nosotros, especialmente Johnny y yo, que hemos estado en el servicio público y que hemos estado en la Asamblea viendo el presupuesto nacional, hemos sido testigos del despilfarro y misericordia que hay de los recursos públicos en las instituciones del Estado. Y nosotros no vemos en este gobierno la disposición precisamente para atacar, para darle prioridad al uso de los recursos públicos. Mira, yo desde antes que el presidente tomara posesión como presidente, y luego de que él usara el tema del edificio legislativo como un tema de descrédito político, porque realmente el punto final de haberse pronunciado en contra del préstamo para el edificio legislativo no era un tema de uso de recursos, era un tema de, digamos, de influencia en la opinión pública para seguir desacreditando a los partidos políticos tradicionales. Es decir, tenemos una oposición desarticulada, no hay una articulación, digamos, de voz que de alguna manera destaque lo positivo que puede ser un gobierno, como también lo malo que se está haciendo en esa materia. Es que mira, los partidos políticos están, especialmente los tradicionales, están desgranándose. Sí. O sea, uno no ve cohesión, no ve consistencia. Ciertamente en Arena, cuando uno ve los medios y las declaraciones recientes, pues sale un diputado diciendo yo soy del 96, y sale otra diputada diciendo yo soy del 4, y sale otro diputado diciendo no, yo soy del 100. O sea, sí, no tiene realmente... Ustedes vienen de ahí, pero es decir, no satisface todavía cómo se logró, digamos... evidentemente las elecciones internas recientes no han logrado generar la cohesión del partido, precisamente porque yo creo que este partido político y otros como el FMLN no han logrado entender la naturaleza del repudio ciudadano. ¿Cuál es ese rol que ustedes como oposición deben de jugar en el contexto de la situación de país que tenemos hoy en día? Por ejemplo, tenemos este tema relacionado con la declaratoria de algunos acuerdos entre los Estados Unidos y El Salvador. Bueno, en este tema creo que hubo un primer aspecto que nos parecía preocupante, que era el tema de la transparencia. Nosotros este acuerdo, el texto del acuerdo lo conocimos días después de que fue firmado, porque lo obtuvimos de medios estadounidenses, y la información venía de medios de fuera del país.
Creemos que en ese sentido, y uno de los temas con los que nosotros estamos comprometidos es la transparencia. Aquí hubo falta de información hacia los ciudadanos salvadoreños de qué se había negociado, de cuáles eran las implicaciones para el país, más allá de que efectivamente el país no tiene la capacidad, tiene una persona encargada de solicitar, de tramitar las solicitudes de asilo. Entonces, claramente, en cuanto a capacidad institucional nos quedamos cortos. Además, hay un tema de cómo reconocemos así la dignidad de nuestros salvadoreños, de nuestros migrantes y de las personas que están solicitando asilo, huyendo de una situación en el país que no ha sabido protegerlos. La construcción de una relación más armoniosa con Estados Unidos puede ser un elemento importante para nuestros compatriotas. No sabemos exactamente qué se está negociando entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, y estos primeros símbolos, estos primeros acuerdos, obviamente, pues permiten, digamos, llegar a la conclusión de la disposición del gobierno de El Salvador de básicamente acompañar a los Estados Unidos en lo que ellos desean, pero todavía no estamos seguros qué es lo que estamos pidiendo a cambio. Y quizás confieso que debí haber comenzado con esta pregunta. ¿Cuál es la evaluación que hacen de estos primeros, llamémosle quizás 100 días que se enmarcaron recientemente para evaluar el trabajo del gobierno actual? Bueno, creemos que todavía es prematuro para hacer una evaluación integral de lo que ha estado pasando. Hemos visto bastante comunicación, digamos, de parte de las instituciones de gobierno. Falta ver que eso se traduzca en acciones concretas con un impacto real en la vida de los ciudadanos. Hay temas que sí vemos con preocupación, como por ejemplo ciertas actitudes, digamos, que fomentan la división, que tienen tendencias autoritarias, y que en ese sentido nosotros creemos que es importante siempre como nuestro tiempo, como un nuevo actor en el sistema de partidos políticos, señalarlo y exigir que estos comportamientos cambien y que de aquí en adelante tengamos un gobierno que está abierto a la crítica, porque de eso se trata también, que reconozca que ahora representan a todos los salvadoreños, no solo a un sector de la población que los aprueba, sino a todos los salvadoreños, y tienen que buscar el interés de todos. Y temas como, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a los funcionarios, la libertad de la prensa deben ser fundamentales y deben ser derechos respetados en una democracia. A ver, encuentro en esto una relación bastante atípica entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy, por ejemplo, relacionado con el tema de préstamos, ¿cuál es entonces, de acuerdo a ustedes, el examen que pueden hacer en este tema, ¿no? El gobierno requiere de recursos, la Asamblea dice que se le han otorgado los recursos, sobre todo para la implementación de su política que tiene que ver con el control territorial, ¿no? Y minimizar la violencia en el país. Ese es uno de los temas en los que nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo, en el tema de reducir la política a temas mediáticos y a manejo de mensajes hacia los ciudadanos. Y entonces todavía hay mucho de eso en la política nacional, y te cuesta un poquito descubrir la verdad. Por ejemplo, tuvimos al presidente recientemente diciendo de una manera que muestra desprecio, pero ese desprecio quizás está cultivado para unirse al desprecio ciudadano, pero que muestra desprecio hacia los diputados, diciéndoles aprieten el botón o toquen la pantalla táctil o lo que sea, ¿verdad? Entonces, y después tienen el lunes siguiente, el día siguiente hábil, hay comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa donde tiene que llegar el ministro de Seguridad y Justicia a dar los detalles del préstamo de los 91 millones para que salga un dictamen favorable en la comisión y pueda pasar al Pleno Legislativo a ser aprobado, y no llega el ministro y se excusa. Y entonces tratan en ese momento de conseguir información, contactan al ministro de Hacienda y dice que va a mandar la información más tarde. Entonces hay mucho de ruido y hay poco interés genuino en trabajar juntos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos con este gobierno, estamos dispuestos a construir soluciones, pero no estamos dispuestos a ceder en nuestra visión crítica de la realidad. No estamos dispuestos a dejar de tener un criterio propio sobre lo que está pasando en el país. Por supuesto que eso lo vamos a seguir haciendo, y también lo deben hacer todos los ciudadanos. Si a todos nos interesa tener un mejor El Salvador, a todos nos interesa que las cosas funcionen de mejor manera, y si vamos en la dirección correcta, por supuesto que vamos a apoyar,
Pero aquello que tengamos que mencionar, que creemos que debe ser corregido, por ejemplo, como el trato a la prensa, eso debe ser corregido. Nosotros, con Johnny, en algunos eventos que tuvimos con la prensa, cuando fuimos funcionarios públicos, le dijimos a la prensa, miren, lo importante es que siempre pongan al funcionario contra la pared. Eso es lo relevante, esa es la función de la prensa, poner al funcionario contra la pared, hacer las preguntas incómodas, obligarnos a responder aquello que no queramos. Esa es la función de la prensa. Y de esa manera vamos a tener mejor democracia. De igual manera nosotros creemos que los funcionarios tienen que gobernar para el 96%, pero tal como lo dijo Ida, también para el 4%. Esa es la responsabilidad del funcionario. Si no, deja de ser funcionario público y se convierte en otra cosa. Pero los funcionarios públicos trabajan para todos los salvadoreños. Vamos a acompañar aquellas iniciativas que estemos convencidos que con toda la información debida y con transparencia contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Interesante, gracias Aida por haberme acompañado. Gracias a ti por el espacio. Gracias también, Juan. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted, por estar sintonizándonos, enviando sus comentarios, sus preguntas a @diálogo21 y @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles. Bueno, en esta segunda parte del programa me acompaña Juan José Martel. Quiero darte la más cordial bienvenida. Gracias, Juan José. Gracias, Ernesto. Un gusto diputado y estar acá secretario de general de Cambio Democrático, ¿verdad? Sí, a la orden. También Aldo Álvarez, secretario nacional de comunicaciones de Cambio Democrático. Gracias, Aldo. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación, Neto. Un placer. Han estado activos en las últimas semanas recolectando firmas. ¿Cuál es el estatus que tienen hoy? Pues yo diría que hemos desarrollado una jornada muy exitosa este fin de semana. Hemos ya prácticamente completado las 50,000 firmas que nos exige la ley. Obviamente se hizo con escasísimos recursos, lo hicimos bajo la lluvia, con un apoyo voluntario de varios cientos de amigos y compañeros que nos están apoyando en este esfuerzo, tanto de Cambio Democrático como también de estructuras territoriales de Nuevas Ideas, y hemos concluido de manera exitosa esta jornada en que ya prácticamente tenemos las 50,000 firmas. Pero obviamente no podemos quedarnos ahí, porque sabemos que en el tribunal hay una mala intención hacia nosotros y van a intentar anularnos el mayor número de firmas posibles. Y quiero anunciarte de que para este fin de semana vamos a desarrollar también los días viernes, sábado y domingo una jornada similar. Algunos puntos van a variar porque la gente nos ha pedido que lleguemos a algunos lugares, pero vamos a mantener los puntos básicos de trabajo con el objeto de completar una cantidad de firmas que pueda ser al menos un 50% más de las que nos está exigiendo el Tribunal Supremo Electoral y de la que nos exige la ley. De manera que podamos tener un colchón adicional frente a las malas intenciones que sabemos que privan en algunos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que algunos de ellos son los mismos que estaban en el anterior periodo en que se canceló de manera ilegal y arbitraria a Cambio Democrático. Promedio histórico, digamos, del margen que tiene el TSE a la hora de revisar firmas de que te vota, sí, es más o menos entre 10 al 20%, y más cercano a veces al 20% que otra cosa. Digamos, o sea, no puede haber, corrígeme un poco en este tema, no puede haber una firma en otro partido que la tengan ustedes. No, eso no es cierto, porque el que respalda puede respaldar cuantos partidos quiera. Partidos. No es afiliación, entonces, un respaldo. Es un respaldo, ok. Es un respaldo, y eso nosotros lo aclaramos bastante ampliamente, ¿verdad? Acordate que con la nueva ley de partidos políticos a partir de 2013, ya el respaldo no implica una afiliación, como era en la anterior. Es interesante aclarar sí, ese punto, porque muchos recuerdo que se preguntaban, bueno, ¿cómo le puedo dar la firma? ¿Ya no le puedo dar a otro la firma? No, son dos cosas diferentes. Incluso tú te recordarás que una semana y algo antes de la operación, el propio presidente en un tuit señaló de que firmar y respaldar no implicaba afiliarse a CD,
¿verdad? Como dando la indicación de que aquellos que quisieran endosar el apoyo por CD, aunque lo hubieran endosado antes por Nuevas Ideas, no estaban impedidos. Nuevas Ideas apoyó muchísimo esta recolección. Muchísimo, de varias maneras. En forma directa, con colaboración de voluntariado, hay que decirlo, en términos territoriales, a través de estructuras que nos ayudaron, por ejemplo, a la recolección de firmas, no solo en los puntos, porque la gente tiene la idea de que la operación únicamente se circunscribió a los 3 días a donde hubieron puntos fijos de recolección. Pero yo te quiero contar que la operación en realidad comenzó una semana antes, poco más de una semana antes del fin de semana pasado, a donde se hicieron, digamos, operaciones a donde cuadrillas, digámoslo así, de gente de Nuevas Ideas y también de estructuras de CD, digamos, de una manera móvil, ¿no? Se adentraron en comunidades, colonias, barrios, etcétera, para ir directamente a la gente, buscando directamente a la gente para que nos colaborara con su firma. Hay que darle cabeza política a esto. Es que los propios partidos políticos de la posguerra, que están ya terminando su ciclo, ellos mismos no saben cómo actuar políticamente en la era Nayib Bukele. No saben cómo actuar y por eso están dando tumbos y hacen, digamos, actos erráticos. Porque por un lado están dando un pasito y miden qué reacción tiene en términos de redes sociales, opinión pública y toda esa cuestión, ¿verdad? Y si dan ese pasito y de repente ven que se les viene una andanada de cosas, entonces empiezan a dar así, como a caerse y a tropezarse y a ver cómo le dan correctivo a eso, y ahí se ven mal. Mira si no, y por supuesto la Asamblea Legislativa es la que termina pagando los platos rotos, porque como de alguna manera ellos tienen todavía a este momento, primero Dios que en la próxima legislatura no va a ser así, pero a este momento todavía tienen cierto control del Congreso, ahí se ve reflejado esta actitud, porque digamos que las cúpulas de los partidos, digamos las dirigencias todavía se imponen frente a algunas disidencias internas que tal vez tuvieran otra postura más moderada al presidente. Entonces, ¿y cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de ellos? Es que no encuentran la estrategia para recomponerse. Mediáticamente lo dicen, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mira esta, y lo digo abiertamente, mira esta payasada del 4%, pues, si esa es una payasada, venir a decir, es que yo soy del 4 y por eso me pongo en contra, y tengo derecho a opinar en contra de Nayib Bukele, y como queriendo decir, aquí está la retranca. Hombre, pero miren, que no se ponen ni a pensar, no les da el cerebro, se les secaron las ideas. ¿Y ese 4% de dónde sale? ¿Acaso no sale de una medición que se ha hecho de encuesta de la población? O sea que ellos se ponen en contra del 96% de la población, queriéndose poner en contra del presidente Nayib Bukele. Si es que no es al presidente Nayib Bukele, hombre, es a la gente. Y la gente dice, por Dios santo, ¿y esto realmente qué les pasa? Y no es que aquí no se respete la libertad de expresión y de pensamiento, claro que sí. Un 1% pudiera ser y pudiera tener total contrarias ideas a las del presidente. Es la forma como las expresan, y quiénes las expresan, y por qué las expresan, y el propósito de para qué las expresan. Ese es el gran problema que tienen. Entonces la gente los está viendo como que fuera un circo, como cuando vos vas a un circo, estás viendo a los payasos y te reís, y ellos ni siquiera se dan cuenta que son los payasos de la escena. Entonces, claro, tú me decís, y no hay oposición política, pero es que ¿qué tipo de oposición debe haber? A ver, alguien decía, escuchaba yo por ahí en una entrevista, que decía, es que a mí me tiene que respetar porque yo soy, si quiero ser del 4%, tengo derecho a estar opuesto y a decir y a gritar todo lo que quiera. Miren, hay que ser inteligente. No es lo mismo construir una oposición en un escenario, en un contexto que en otro. Cuando vos en una elección un presidente gana raspado, porque ganó con el 51, 52% de los votos en la elección, ese presidente tiene que saber que la oposición entra con un capital político muy grande en su contra. ¿Ya? Y la oposición sabe que tiene peso político robusto porque una considerable cantidad de la población les ha dado su voto para que sean oposición sólida y fuerte. Hombre, pero cuando un presidente tiene el tipo de peso, llega con el apoyo que llega Nayib Bukele y además sigue teniendo, a pesar de los meses que han pasado,
ese descomunal apoyo popular, la oposición tiene que construirse políticamente diferente. Tienen que inventarse ellos diferentes y tienen que proponer diferente. No digo que no van a señalar lo que crean que está mal, sino cómo lo hacen, porque no tienen peso político. Juan José, regresemos ahora ya hacia el punto de la oposición y tomamos de referencia el tema de préstamos, ¿no? Efectivamente. Mira, el plan de control territorial es un plan integral que contempla no solo la parte de represión policial y el control de la policía con el apoyo de la Fuerza Armada, sino que también es un plan que contempla el reconocimiento de los problemas sociales y estructurales que han generado la violencia delincuencial en el país. En ese sentido, la primera fase, si bien fue una operación de toma policial de los territorios, hay una segunda fase que ya dio oportunidades. Esta fase de oportunidades cuesta en total 158 millones de dólares. Y el ministro desde el mes de julio dijo cómo iba a conseguir esos 158 millones. 11.9 ya están en el presupuesto, 29.8 millones son donaciones que se van a recibir, préstamos que ya están aprobados del presupuesto 2019, préstamos que están por incorporar, y entonces lo que quedan son 91 millones que esto ya se negociaron con el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Cómo se van a gastar estos 91 millones de dólares? También se dijo claramente, 30 millones en educación, en capacitación para los jóvenes. 20 millones en obras públicas en comunidades precarias. 10 millones en ANDA para proyectos de agua potable, 5 millones para deportes para el INDES, 14 millones para 28 bibliotecas en este país, en el sistema Cubo, y 2 millones para el sostenimiento de la estructura de los cubos. Está claro. Y desde el mes de julio esto está puesto oficialmente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, independientemente de si había llegado o no la solicitud. Pero ahora, a finales de septiembre, comienzan a decir, no, aquí no está claro. Queremos saber cuáles son los proyectos que van a constituir tal cosa en concreto. ¿No es válido preguntar eso? Lo dije? ¿Cómo no? Es válido. Pero no es válido hacerlo para detener el proceso. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo hicieron en julio? ¿Por qué no se hizo en agosto? ¿Por qué no se hizo en la primera quincena de septiembre? Sino que se viene hasta hoy, y no solo eso, dice, no, que vengan los ministros uno por uno. No, que vengan de dos en dos para explicarnos. ¿Qué significa eso? Tiempo. Comenzar a ganar tiempo y terminar aprobando esto por allá por noviembre. Ok, ¿tú crees que detrás de todo esto hay un interés perverso políticamente hablando? Hay un interés en que el gobierno fracase. Ellos saben que se ha tenido un primer logro a nivel delincuencial. Denuncias esta mañana que hay un interés perverso, no sé si es la palabra, perdona, no lo quiero. Un interés político. Un interés político por bloquear lo positivo que se está haciendo en materia de seguridad. Efectivamente, yo creo que les preocupa. Nunca lograron el primer resultado que se tiene ya, que es esta disminución tan sustantiva de los homicidios. Hemos tenido por primera vez en la historia de los últimos años 2 días sin homicidios, 0 homicidios, y se ha bajado a 4.1 el promedio de homicidios en el mes de agosto, cifras históricas. Eso les preocupa porque la ciudadanía comienza a sentirse bien, comienza a sentir un alivio, y por eso es que necesitamos estos recursos. El gobierno necesita estos recursos para que se pueda darle continuidad a este proceso. Bueno, el tiempo se me fue, Aldo, gracias. Este fin de semana entonces hay más recolección de... Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, ¿dónde? ¿En qué lugares? En los mismos puntos, y las variaciones los vamos a publicar. Los más populares, los van a publicar en sus redes, ¿sí? 25 puntos. Interesante para los interesados en apoyar a Cambio Democrático. Gracias, Aldo. Gracias a ti, Juan José, también. Muy a la expectativa de todo lo que acontece en la Asamblea Legislativa y más adelante conocer el resultado de la recolección de firmas. Gracias, Neto. Gracias. Un gusto estar aquí contigo. Gracias a ustedes. Los espero hoy en radio, 6 de la tarde. Recuerde, el debate político semanal de todos los miércoles. Ahí estaremos Astrid Ábalos y este servidor para conocer otros ángulos también
concerniente a los temas de país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.